Fácil de manejar. Más características de seguridad. En línea con estos requerimientos, automóviles continúan evolucionando al emplear tecnología de punta, y Toyota está al frente de esta tendencia. La dirección de potencia es solo un ejemplo de esta tendencia. La suavidad de la dirección en rangos de velocidades bajas a altas se obtiene a través de la dirección de potencia. En este video daremos una mirada con detalle al mecanismo de la dirección de potencia. Discutiremos los siguientes puntos: los principios de la dirección de potencia, la operación de la bomba de paleta, la operación de la válvula de control, la dirección de potencia como un dispositivo de control para mejorar la sensación de manejo, y finalmente una inspección en el vehículo de la dirección de potencia. En vehículos sin dirección de potencia, un gran esfuerzo es requerido cuando el vehículo está moviéndose a una baja velocidad. Un menor esfuerzo se requerirá al incrementar la velocidad del vehículo. La dirección de potencia permite que el conductor use casi el mismo esfuerzo para girar el volante cuando el vehículo está detenido o moviéndose a bajas velocidades, como si estuviera moviéndose a altas velocidades. La dirección de potencia es controlada por varios mecanismos que reducen el esfuerzo requerido, mientras retienen la sensación de estar en control directo del vehículo, como si fuera una dirección manual. Veamos ahora cómo trabaja la dirección de potencia, usando un sistema de dirección de potencia de cremallera y piñón como ejemplo. Este es un diagrama simplificado de un sistema de dirección de cremallera y piñón. Para la dirección de potencia, los siguientes tres componentes son añadidos. Primero es la bomba de paletas, la cual crea la presión hidráulica usada por el sistema de dirección de potencia. Segundo es el cilindro de potencia, un dispositivo que usa el flujo de fluido hidráulico, esto es el fluido de la dirección de potencia, de la bomba de paletas para girar las ruedas delanteras. Y por último está la válvula de control, la cual regula la dirección y volumen del flujo del fluido de la dirección de potencia hacia el cilindro de potencia, en concordancia con los movimientos del volante. Ahora usemos un modelo simplificado para ver cómo el fluido ayuda al conductor a girar el volante. Un volumen constante de fluido es enviado por la bomba al circuito hidráulico, el cual está equipado con un cilindro. Dentro del cilindro está un pistón. Cuando la válvula B está cerrada, la presión hidráulica dentro del cilindro se incrementa empujando hacia arriba el pistón. Cuando la válvula B está abierta, la presión hidráulica cae, resultando en una disminución de presión en el pistón. El pistón se mueve hacia abajo otra vez. En un vehículo real, este pistón está instalado entre las ruedas del vehículo. El pistón asiste la dirección al utilizar el flujo del fluido tal como lo hemos explicado. Cuando el volante no es girado, el fluido retorna de la válvula de control directamente al reservorio sin asistir la dirección. La válvula de control opera cuando el volante es girado, ocasionando que el fluido fluya en un lado del cilindro de potencia o el otro, moviendo el pistón a la izquierda o derecha. Cuando el volante es girado en la dirección opuesta, la válvula de control cambia la dirección del flujo del fluido, de manera tal que el fluido fluye en la dirección opuesta del cilindro de potencia, moviendo el pistón en la dirección opuesta. Así es como el fluido de la dirección de potencia ayuda al conductor a girar el volante con poco esfuerzo. En un auto real, los cilindros de potencia de la válvula de control están incorporadas en una sola unidad en la caja de engranajes de la dirección. La bomba de paletas es movida por el motor vía una faja. Démosle una mirada a la construcción y función de la bomba de paletas y la válvula de control.
bomba de paletas movida por el motor genera una presión hidráulica. En la bomba está incorporado un rotor. Este rotor gira con el motor. Cuando el motor es arrancado, las paletas colocadas en los orificios del rotor se mueven hacia afuera debido a la fuerza centrífuga y se mantienen contra la superficie interior de la bomba. La bomba es diseñada de manera tal que los espacios entre las paletas y la superficie interior de la bomba cambian al rotar la bomba. Esto ocasiona que la cantidad de fluido descargada por la bomba también cambie en proporción a la velocidad de la bomba. Debido a que la bomba de paletas es movida por el motor, el volumen del fluido cambia en concordancia con la velocidad del motor. Pero, ¿qué sucedería si el fluido fuera enviado al cilindro de potencia tal como viene sin ningún control? Usemos otra vez el modelo para efectuar un experimento. Aun si la válvula B se dejara abierta a una cierta cantidad constante, cuando el volumen del fluido desde la bomba es cambiado, el pistón dentro del cilindro se eleva o cae en concordancia. Esto se debe a que la presión hidráulica dentro del cilindro ha cambiado. De la misma manera, el grado de asistencia de dirección cambiará si el volumen del fluido enviado por la bomba de paletas fuera cambiado por un cambio en los RPM del motor. Para evitar esto, la bomba de paletas está equipada con una válvula de control de flujo, la cual mantiene el volumen del flujo del fluido constante, estando el motor marchando en bajas o altas RPMs. Esta válvula de control de flujo corresponderá a la válvula A en el modelo mostrado previamente. Ahora démosle una mirada a la operación de la válvula de control de flujo. Primero, veremos su operación en bajas RPM cuando el ángulo de dirección es constante. El fluido del lado de descarga de la bomba es enviado directamente a la caja de engranajes de la dirección a través de una pequeña abertura llamada el orificio. Al incrementarse el volumen del flujo del fluido con un incremento en las RPM del motor, la presión en la cámara A, la cual está parcialmente obstruida por el orificio, también se incrementa. Esto ocasiona que la válvula de control de flujo sobrepasa la tensión del resorte y se mueve hacia la izquierda. Esto a su vez abre el pasaje del lado de succión de la bomba, descargando el exceso de fluido y asegurando que el volumen del flujo hacia la caja de engranajes de la dirección se mantenga constante. Ahora, ¿qué sucede cuando el volante es girado? Cuando esto ocurre, la presión en el cilindro de potencia se incrementa y la presión en las cámaras B y A de la válvula de control de flujo se eleva simultáneamente. Al ocasionar esto que la válvula de control de flujo se mueva más hacia la izquierda, un mayor número de fluido será descargado al lado de succión de la bomba y el volumen del flujo hacia la caja de engranajes de dirección disminuirá. Para evitar esto, otra ruta es también provista para permitir que la presión desde la cámara B sea transmitida a la cámara C, la cual está al lado izquierdo de la válvula de control de flujo. Así que la presión en la cámara C se incrementa al mismo tiempo que en la cámara B y la válvula de control de flujo no se mueve. En esta manera, el volumen de flujo del fluido hacia la caja de engranajes de dirección se mantiene constante, aun si la presión en la cámara B cambia. Así es como la válvula de control de flujo evita que los cambios en las RPM del motor influencien la asistencia en la dirección. Ahora, ¿qué sucede si el volante es girado totalmente hacia la izquierda o derecha y se mantiene en esta posición? Si esto sucede, la presión hidráulica en la cámara B repentinamente se eleva. Esto incrementará la carga en el motor y cada parte del sistema de dirección de potencia. Para evitar esto, cuando la presión en la cámara C se eleva sobre un nivel dado, una válvula de descarga se abre de manera tal que una excesiva elevación de la presión no ocurrirá. A continuación, démosle una mirada a la construcción y función de la válvula de control. Consideremos la válvula de control de tipo rotativo más típica.
La válvula de control está ubicada en la caja de engranaje de dirección. Esta consiste de un eje válvula y la válvula rotatoria. Estos dos componentes están conectados a cada lado de la barra de torsión. El eje válvula está asegurado a la parte superior de la barra de torsión y la válvula rotatoria está asegurada a la parte inferior. Cuando el volante es girado, su retorsión es transmitida al eje válvula y a la barra de torsión, así como a la válvula rotatoria y el piñón. Este modelo en corte muestra cómo es transmitida la rotación. Si no hubiera resistencia de camino, el eje válvula y la válvula rotatoria rotaría integralmente. Sin embargo, al haber realmente resistencia, simularemos esta resistencia en este modelo al girar la barra de torsión. Esto ocasionará que el eje válvula rote, cambiando su relación con la válvula rotatoria y ocasionando que el tamaño de la abertura entre el eje válvula y la válvula rotatoria también cambie. Visto de arriba, el modelo en corte muestra que esta abertura se ve como si fueran más grande y pequeñas en tamaño. Estos movimientos cambian el circuito hidráulico, ocasionando que el fluido sea encanalado desde un lado del cilindro de potencia hacia el otro, resultando en una asistencia apropiada. Los cambios en el tamaño de la abertura están restringidos por un tope provisto en el piñón. También debido a esto, aun si la asistencia no es provista debido a que el motor se detiene o que la faja de la bomba de paleta se rompe, el conductor podrá seguir controlando al vehículo. En otras palabras, también puede ser manejado manualmente debido a que el eje válvula hace contacto con el tope y gira directamente el piñón cuando esto ocurre. Ahora observemos cómo la presión hidráulica es aplicada al cambiar de un circuito hidráulico a otro. Cuando el volante está en la posición recta, el fluido retorna directamente al reservorio y las aberturas en cada lado de cada brecha son del mismo tamaño. Esto permite un flujo uniforme de fluido a la izquierda y derecha de las cámaras del cilindro de potencia. Esto también elimina cualquier diferencia de presión que pueda haber entre los lados izquierdo y derecho del cilindro de potencia. Cuando el volante es girado a la izquierda, el tamaño de los gas entre el eje de la válvula y la válvula rotatoria cambian, como se explicaba anteriormente. Cuando esto sucede, el fluido fluye hacia la cámara en el lado izquierdo del cilindro de potencia. La presión hidráulica mueve el pistón en el cilindro hacia la derecha, resultando en asistencia. Si el volante es detenido a la mitad, la barra de torsión retorna a su posición original debido a que la válvula rotatoria rota en concordancia con el movimiento del pistón. Luego las brechas entre el eje de la válvula y la válvula rotatoria retornan a sus tamaños originales. La circuitería hidráulica retorna a la posición neutral y el pistón detiene su movimiento. Cuando el volante es girado a la derecha, el fluido es enviado a la cámara al lado derecho del cilindro de potencia, el cual mueve el pistón hacia la izquierda y genera asistencia. También los tamaños de las brechas entre el eje de la válvula y la válvula rotatoria producidos cuando el volante es girado cambian en concordancia con el esfuerzo usado para girar el volante. Como hemos visto, la cantidad de abertura de la válvula cambia dependiendo de la cantidad del giro de la barra de torsión y la asistencia apropiada es generada por la válvula de control, la cual controla el volumen del fluido que fluye hacia el cilindro de potencia. Al mismo tiempo, el torque generado por el giro de la barra de torsión es transmitido al volante, informando al conductor de la reacción de la dirección. En resumen, la válvula de control genera la asistencia apropiada al cambiar la dirección del flujo del fluido de la dirección de potencia y al controlar el flujo de volumen del fluido. Hasta ahora, la construcción básica y función del sistema de dirección de potencia ha sido explicado.
En un automóvil real, sin embargo, varios otros mecanismos se añaden para mejorar la sensación de la dirección. El esfuerzo necesario varía con la velocidad del vehículo y el esfuerzo requerido es menor a velocidades más altas. Del punto de vista del conductor, lo ideal sería que la asistencia en la dirección cambie en concordancia con la dirección del vehículo. Por ejemplo, cuando el conductor ha girado el vehículo abruptamente a baja velocidad, como al estacionar el auto, el vehículo debería ser capaz de girar con un pequeño esfuerzo. Por otro lado, durante un manejo a alta velocidad, el volante debería permanecer firme. Para conseguir este objetivo, varios sistemas son utilizados de manera tal que la asistencia sea provista en respuesta a la velocidad del vehículo. Démosle una mirada a dos sistemas típicos, en la dirección de potencia con sensor de velocidad del motor y la dirección de potencia con sensor de la velocidad del vehículo. Este gráfico fue usado durante la explicación de la bomba de paletas. Este muestra la relación entre las RPM del motor y el volumen de flujo del fluido de la dirección de potencia. En la dirección de potencia con sensor de velocidad del motor, cuando las RPM del motor se incrementan, el volumen del flujo del fluido generado por la bomba de paletas disminuye, como se muestra en el gráfico. Por esta razón, el esfuerzo requerido para girar el volante se incrementa al reducir la asistencia. Ahora démosle una mirada al mecanismo que reduce el volumen del flujo. En la dirección de potencia con sensor de velocidad del motor, una bocina de control se añade a la válvula de control de flujo a la bomba de paletas. Esta es la bocina de control. Ubicado entre la válvula de control y el orificio, la bocina de control reduce el volumen del flujo del fluido de la dirección de potencia al cerrar parte del orificio. Cuando las RPM del motor son bajas, la presión hidráulica de la cámara A es aplicada a la bocina de control. Aunque esto debería ser suficiente para mover la bocina de control a la derecha, la bocina no se puede mover debido a que la tensión del resorte es demasiado grande, así que el volumen de flujo del fluido no disminuye. Esto corresponde al punto mostrado aquí en este gráfico, el cual vimos anteriormente. Al incrementar la velocidad del motor, la presión hidráulica en la cámara A se incrementa, así que la bocina de control sobrepasa la tensión del resorte y empieza a moverse a la derecha. La presión en las cámaras B y C disminuyen debido a que el orificio es gradualmente cerrado. Esto crea una gran diferencia de presión entre las cámaras A y C. La válvula de control de flujo se mueve hacia la izquierda debido a esta diferencia y un poco de fluido es descargado, ocasionando que el volumen del fluido hacia el cilindro de potencia disminuya. Al incrementarse más la velocidad del motor, la bocina de control cierra más el orificio. Pero aun si la velocidad del motor es incrementada y la presión hidráulica en la cámara A también se eleva, el volumen del flujo del fluido hacia el cilindro de potencia se mantiene constante debido a que un poco de fluido ha sido descargado al lado de succión de la bomba de paletas. Esto corresponde a este punto en el gráfico. Así es como la dirección de potencia con sensor de velocidad del motor reduce la asistencia debida cuando las RPM del motor son altas. Esto produce una mejor respuesta del volante aún durante un manejo en alta velocidad. En la dirección de potencia con sensor de velocidad del vehículo, basándose en las señales recibidas del sensor de velocidad del motor, el SU controla la corriente a la válvula de solenoide en la caja de engranajes de la dirección, en concordancia con la velocidad del vehículo, además de controlar el esfuerzo de la dirección. Ahora discutamos un tipo de dirección de potencia con sensor de velocidad del vehículo del tipo de reacción hidráulica progresiva.
Las características del sistema de la dirección de potencia de reacción hidráulica progresiva son las siguientes. Una cámara de reacción hidráulica es provista dentro de la válvula de control, y al incrementarse la velocidad del vehículo, la presión hidráulica hace que la barra de torsión sea más difícil de girar, con el resultado de que el volante se vuelve más pesado. De esta manera, una barra de torsión que es más delgada que en un sistema de dirección de potencia ordinario es usada para reducir el esfuerzo durante un manejo a bajas velocidades. En la construcción de un sistema de dirección de potencia de reacción hidráulica progresiva, una válvula solenoide, una válvula divisora de flujo y un orificio se han añadido al mecanismo de la dirección de potencia anterior. Al incrementarse la corriente del SU a bajas velocidades, la abertura de la válvula de solenoide también se incrementa, disminuyendo la presión en la cámara de reacción hidráulica. La válvula divisora de flujo encanala el fluido desde la bomba de paletas hacia la cámara de reacción hidráulica. Esta es la construcción de la cámara de reacción hidráulica dentro de la válvula de control. Cuando la presión en la cámara se incrementa a altas velocidades, el émbolo usa esta presión para empujar el eje de la válvula de control en la dirección opuesta de la que está siendo girado el volante. Esto incrementa el esfuerzo requerido. Ahora veamos cómo opera la dirección de potencia de reacción hidráulica progresiva. Un pasaje lleva a la cámara de reacción hidráulica a través de la válvula divisora de flujo, y un circuito especial controla el flujo del fluido a través de una válvula de solenoide, la cual está ubicada a mitad del pasaje que lleva desde la bomba al cilindro de potencia. Al estar la válvula de solenoide totalmente abierta a bajas velocidades, el fluido que va a través de la válvula divisora de flujo retorna directamente al reservorio vía la válvula de solenoide, sin pasar a través de la cámara de reacción hidráulica. Esto permite que el volante sea girado con poco esfuerzo debido a que la presión hidráulica no reacciona a través de ella. En el rango de velocidades medias a altas, la válvula de solenoide es gradualmente cerrada al incrementarse la velocidad del vehículo. Así la presión en la cámara de reacción hidráulica se eleva debido a que el fluido está fluyendo en la cámara. Esto hace que el volante sea más pesado. ¿Qué sucedería si el volante es girado repentinamente en un rango de velocidades medias a altas? En este caso, la presión hidráulica en el cilindro de potencia se elevará. La alta presión resultante será transmitida a la cámara de reacción hidráulica vía la válvula divisora de flujo y el orificio. Esto ocasionará la reacción de la dirección, o sea, la respuesta al conductor, para incrementar en concordancia con la operación del volante. Cuando el volante es girado y la presión hidráulica en el cilindro de potencia alcanza un valor predeterminado, la válvula divisora de flujo se mueve hacia abajo y cierra el pasaje de la cámara de reacción hidráulica. Cuando esto ocurre, el acceso a la cámara es limitado solo al orificio. Debido a que el incremento de presión en la cámara es restringido de esta manera, el esfuerzo requerido no incrementa en cualquier ángulo mayor. Así es como la dirección de potencia de reacción hidráulica progresiva produce una mejor sensación de la dirección al utilizar un control de realimentación preciso proporcional a la velocidad del vehículo, desde el rango de bajas hasta altas velocidades. En la inspección en el vehículo del sistema de dirección de potencia, nos concentraremos en el sistema hidráulico debido a que este afecta grandemente la asistencia de la dirección. Ahora démosle una mirada a los puntos a ser comprobados. Primero comprobemos la tensión de la faja, la cual mueve la bomba de paletas. A continuación, comprobemos el fluido de la dirección de potencia. Con el motor en ralentí, giramos el volante de lado a lado algunas veces para incrementar la temperatura del fluido a cerca de 80 grados Celsius. Esto debe hacerse debido a que el nivel del fluido cambia dependiendo de la temperatura.
Ahora detengamos el motor y comprobemos el nivel del fluido. Si hay cualquier burbuja de aire en el fluido, el nivel del fluido caerá cuando el motor está marchando debido a que el aire será comprimido. Así que asegúrese de comprobar el nivel otra vez con el motor en marcha y confirme que no hay diferencia. En el caso de que el fluido de la dirección de potencia sea bajo, deberá usarse el ATF Dexron o Dexron 2. A continuación, compruebe la presión hidráulica. Use este medidor de presión. Primero, desconecte la línea de presión de la caja de engranajes de la dirección. Luego conecte el lado de entrada del medidor de presión a la línea de presión y el lado de salida a la caja de engranajes de la dirección. Ahora coloque el motor en ralenti, cierre la válvula de presión del medidor y compruebe la presión hidráulica generada por la bomba de paletas. Durante esta comprobación asegúrese que la válvula no se mantiene cerrada por más de 10 segundos, debido a que la alta presión será aplicada a la circuitería hidráulica y podría dañarla. Si la presión hidráulica es más baja que el valor estándar, la válvula de paletas está probablemente fallando. A continuación, abra la válvula de presión del medidor totalmente. Luego coloque el motor en 1000 RPM y compruebe la presión hidráulica otra vez. Haga lo mismo en 3000 RPM. La diferencia en la presión no debería ser más grande que el valor especificado. Si la diferencia en la presión hidráulica es más grande que lo especificado, la válvula de control de flujo probablemente esté fallando. A continuación, con la válvula de presión del medidor aún abierta totalmente, gire el volante totalmente a la derecha y compruebe la presión hidráulica. Luego, compruebe la presión otra vez, luego de girarlo totalmente hacia la izquierda. Si la presión es más baja que el valor estándar, significa que la válvula de control no puede controlar la presión hidráulica apropiadamente, o que la caja de engranajes de la dirección tiene un derrame interno. Al comprobar la presión hidráulica de esta manera, puede determinar si existe una falla en la bomba de paletas o en la caja de engranajes de la dirección. A continuación, use una llave de torquímetro para determinar si el esfuerzo requerido es el apropiado. Gire el torquímetro en 1/4 de vuelta hacia la izquierda y compruebe el torque. Luego, 1/4 de vuelta hacia la derecha y compruebe el torque. Cuando hace esto, los resultados pueden diferir dependiendo del coeficiente de fricción entre la superficie del camino y los neumáticos, así que el esfuerzo requerido debería ser comprobado en una superficie pavimentada plana, usando los neumáticos del tamaño correcto inflados a la presión apropiada. Para métodos de comprobación más detallados, incluyendo los valores estándar para la presión hidráulica, refiérase al manual de reparación para el modelo del vehículo apropiado. Estamos seguros de que ahora puede entender el mecanismo del sistema de dirección de potencia, el cual produce la sensación apropiada de dirección. Esperamos que el conocimiento que ha obtenido a través de este video lo ayude para servir más efectivamente y eficientemente a sus clientes.